Ya, aquí este individuo nos va a hablar sobre las cosas, dos maneras de hacer un storyboard y cuáles son las cosas más importantes al momento de hacer un storyboard. ¿Ya? En este caso hay dos formatos, básicamente, obviamente los dos comprenden dibujar. Aquí nos está mostrando un storyboard súper elaborado versus un storyboard mucho más boceteado, ¿ya? Pero lo que importa es que el storyboard es lo que yo voy a ver finalmente en la obra audiovisual. Scorsese dice que el storyboard es una manera de visualizar el resultado final de una manera mucho más barata, ya que básicamente tengo el trabajo prehecho, ya lo que les comentaba antes. En este caso, Peter Jackson en la en El Señor de los Anillos hizo un animatic, contrató actores de voz y con el storyboard armó la película a modo boceto. Entonces, estos dos formatos nos pueden ayudar, digamos, o le puede servir a alguien que quiere, que tiene más habilidades artísticas y quiere mostrar que dibujar más, y uno que no tanto y se va a apoyar más en lo que es el texto, ¿ya? En este caso, el formato está hecho de manera súper básica, podría tener, no sé, pues más elementos como líneas para escribir, etcétera. ¿Ya? Pero en este caso está dejando solamente el espacio. Vamos a ver un clip de Jurassic Park y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo podemos describir el movimiento de cámara. Que de hecho es lo que tenemos que hacer en un storyboard. Cómo mostramos algo que se va a estar moviendo, que vamos a ver, vamos a apreciar con movimiento, en algo que va a estar completamente quieto. Entonces va a dibujar básicamente todo el espacio que se ve a través del movimiento de cámara. ¿Ya? Porque como hemos visto antes, nosotros después podemos indicar con rectángulos dentro de mi cuadro o de mi encuadre cuáles van a ser los encuadres, los distintos encuadres que vamos a tener en ese mismo plano. Se pueden especificar un poco el tema de la luminosidad, si se quiere, eh, así con achurado. Ahora, eventualmente, si no quiero hacer eso también, lo puedo indicar de manera textual. Entonces ahí tenemos una descripción. Si es que somos tan malos dibujando, no creemos que eventualmente podría no entenderse lo que tengo dibujado, especificamos, ya con un texto, simplemente. Si es que es necesario, como dibujo de niño, así de poner este niño, este es una niña, este es una mesa de, no sé, de cocina, estos son velociraptors. Entonces, para que se vea el movimiento dentro de mi mismo plano, vamos a dibujar distintos encuadres. Donde empieza la cámara y donde termina. Ya aquí está indicando con líneas y con flechas desde dónde empieza hasta dónde termina. ¿Ya? Entonces tengo que tener en consideración que el dibujo que voy a hacer es todo el recorrido visual básicamente que voy a tener en ese plano. ¿Cómo lo vamos a simplificar entonces en el próximo formato?
en el que se podría dibujar con monopalito, que no es muy diferente a lo que tiene al lado izquierdo, digamos. No vamos a decir que, bueno, obviamente a propósito lo está haciendo rápido y simplemente para indicar eh, cómo se haría. Ya no son necesarias habilidades muy maravillosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, pese a que es un solo plano, está especificando el encuadre inicial en un cuadradito, en un rectángulo. Está indicando qué es lo que se ve, ya hay una descripción bastante avanzada. Nosotros estamos haciendo un guión técnico, ya, entonces en el guión técnico ya tenemos descripción, tanto de planos, movimientos de cámara, ángulos y una breve descripción de lo que vamos a ver, ya, que sería bastante parecido a esto. Y ahí dice él, aunque la imagen sea más detallada, siempre es bueno hacerlo lo más obvio posible. ¿Ya? O sea, si tengo que poner una pequeña descripción, y los storyboards por lo general van con una pequeña descripción siempre, es raro ver, o sea, que sea solamente el dibujo. ¿Ya? Porque lo importante es que sea una herramienta finalmente. Entonces ahí tenemos los dos encuadres distintos dentro del mismo plano. Una herramienta que se puede usar son lápices de colores para identificar el niño y la niña. Bueno, ya están descritas con el nombrecito abajo, digamos. ¿Cómo puedo definir que son parte del mismo plano? Bueno, pongo toma 1A o plano 1B, ¿ya? Plano 1A, plano 1B. Entonces sé que son parte de lo mismo, del mismo plano. No hay un corte entre medio. ¿Cómo sé que hay un corte después? Porque ahí pongo plano 2. ¿Ya? Ahí tenemos un paneo de cámara desde un plano, de un primer plano o un plano medio de los Velociraptors a un plano medio de los niños. Y es importante que, independiente que no sea muy bonito el dibujo, muy eh, detallado, es que se entienda y que respete el encuadre que nosotros estamos describiendo, ¿ya? Y que eventualmente vamos a tener en el video final. Aquí también va a ser una nota, digamos, musical, pero una nota con respecto al sonido que se va a escuchar. Ya, algún detalle que sea importante. Recuerden que esta es una herramienta del director y el director también tiene que comunicar de alguna manera qué es lo que quiere. Esto es un trabajo audiovisual, así que es tanto visual como de sonido. Hay que describir entonces los movimientos de cámara, los encuadres y el tema del montaje. También lo podemos especificar acá. ¿Cómo pasamos de un plano al otro? Pasamos por corte directo y eso a veces se puede graficar. ¿Cómo se grafica? Con símbolos que por lo general son sacados del software de edición. ¿Ya? Eso vendría siendo un corte directo. Es simbología usada digamos, en temas de montaje. Y en ese caso tenemos un crossfade, que es una disolución entre una imagen y otra. Ahora, obviamente, si yo no sé
de esa, cómo se llama o cuál es la simbología, bueno, simplemente lo escribo, ¿ya? Pero si es relevante, obviamente, si es que vamos a tener una transición distinta, sería bueno especificarlo. Si no hay una transición distinta, lo normal es que sea por corte. Si es que vamos a hacer un cambio de foco, por ejemplo, entre el fondo y los personajes, eh, uno, podemos describirlo. Vamos a hacer un cambio de foco entre el fondo y los personajes, ¿ya? Entre digamos, el frente y el fondo, o el fondo y el frente. Entonces podemos achurar a los personajes de esa manera. Después podríamos hacer otro plano y hacerlo inverso, ¿ya? O sea, usaríamos un cuadro extra en ese caso, ¿ya? Eso podría ser bastante útil eventualmente si es que voy a hacer un animatic, porque en el animatic recordemos que esa es una secuencia de imágenes y con eso me puedo dar una idea de que voy a emplear cierta cantidad de tiempo en el cambio de foco, ¿ya? Puedo especificar también la iluminación, ¿ya? Simplemente con un monito, con una luz que explique desde dónde va a ser, dónde va a tener la fuente de iluminación. Eventualmente también pueda achurar un poquito, ¿ya? E indicar de esa manera que estamos en penumbra, que la luz viene de alguna parte específica, etcétera. Básicamente, ¿qué necesitamos? Mostrar qué es lo que vamos a tener en el plano, ¿ya? ¿Qué es lo que va a haber en escena, digamos? Están los personajes, si hay algún elemento específico importante, lo dibujamos, cómo vamos a mover la cámara, cuál va a ser el movimiento de cámara, eso se puede graficar y se puede describir también, ¿ya? El tema de la edición que tiene que ver con el montaje, hacemos corte directo, hacemos una transición específica. Eventualmente se puede poner la duración de cada uno de los planos y se pueden poner especificaciones sobre el sonido. Básicamente está diciendo que no hay una regla específica, sí lo que tenemos que lograr es que quede lo más claro posible para la gente que va a ver el storyboard, que es la gente básicamente que va a trabajar conmigo y eventualmente el cliente. Ahora, siempre sería importante que yo vea el storyboard junto con el cliente, o en realidad que él lo vea junto conmigo, básicamente para yo ir explicándole y que él no tenga que hacerse cargo o tratar de entender todos los tecnicismos que van a estar dentro, que van a ver dentro de la hoja donde voy a hacer el storyboard, ¿ya? Ahora, lo ideal con el cliente sería ver el animatic y no el storyboard, porque en el animatic vamos a prescindir de todo ese lenguaje técnico, ¿ya? Porque el animatic es el mismo storyboard, como dije antes, montado sobre el audio, que puede ser música, puede ser un boceto de la narración o del diálogo que vamos a tener para hacernos una idea de los tiempos, ¿ya? Para ver si efectivamente funciona la narración con los tiempos que tengo planeados, o me sobra o me falta, ¿ya? Entonces es una herramienta no menor, sobre todo en un área en donde la producción misma es súper cara,
¿ya? Desde el tiempo que voy a utilizar, al equipo técnico, al equipo humano, ¿ya? Todo es súper caro cuando se sale a grabar. Obviamente podemos hacer grabaciones con el celular, pero si voy a hacer una grabación también de muy bajo presupuesto, es buena idea también hacer una planificación previa, siempre. Obviamente para asegurarme de que voy a estar contando una historia de manera correcta, ¿ya? Desde antes de empezar a grabar.